Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? De verdad amamos a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra leída, que sea de bendición para nuestras vidas, la escuchemos con atención, que seamos edificados por ella. Guíanos, dirígenos a través de ella, por donde tú quieras que vayamos, que necesitamos escucharla. Lo más probable es que muchos de los que estamos aquí hemos llegado con necesidades en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro interior, y quien puede entregarnos esa fuerza revitalizadora, esa fuerza que nos lleva a un siguiente nivel y nos saca de lo más profundo donde podamos estar, es el poder de tu palabra impartida por el Espíritu Santo. Háblanos, lo rogamos a través de tu santo nombre. Usa mis labios de barro, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estamos agradecidos por lo que Dios hace en medio nuestro. Hay dos cositas más que se me escapan, importantes. La primera de ellas, esto es más responsabilidad del coro, pero también somos iglesia, así que hay que comentarlo. Estuvo, no sé si se fue, está todavía Camilo, que nos vino a apoyar. Es un joven que estudió ingeniería en sonido, nos vino a apoyar con el sonido de la iglesia, que estábamos pasando unos dolores de cabeza que ustedes ni se lo imaginan. Estaba todo muy desastroso en esa mesa, en nuestras conexiones, y él nos está apoyando con eso, así que estamos agradecidos de parte del Señor. Él iba a venir gratis, le dijimos, estáis locos, algo podemos nosotros hacer, así que gracias a Generación de Recursos, que nos facilitó un préstamo a los del coro. Después los del coro tenemos que ir retornar. Podemos hacer una ofrenda para Camilo, que nos va a estar apoyando y puede venir las veces que lo necesitemos, así que ahora nos dejó ahí todo más o menos ordenadito y ya le voy a pedir que unas semanas más pueda venir a darse una vuelta para ver cómo está funcionando todo, pero un capo. Dios bendiga a Camilo. Y a ver si lo ganamos para la iglesia también. Y por ahí en la semana, ayer vino a este lugar nuestro querido hermano Roy, que todos ustedes saben en qué trabaja, que hace control de plaga y todo eso, y nos vino a ayudar con algunos problemas que teníamos. Así es que damos gracias al Señor porque nos pudo echar una manito con eso, ya está hecho ese trabajo, así que ahí va a estar él monitorizando toda esa cuestión. Así que gracias al Señor hemos resuelto varios dilemas. Gracias a Generación de Recursos, Dios les bendiga. Dicho eso, vamos a la palabra. Contrólenme los tiempos, no me quiero pasar de media hora. Muchos creyentes enfrentan un grave dilema, y es que aún no comprenden que Dios les llamó con un propósito especial para sus vidas. Cuando usted no sabe que Dios lo llamó o no recuerda que Dios lo llamó con un propósito, solo vive. Viene a la iglesia. Se olvida que es iglesia y solo viene a la iglesia. Entonces ese es un gran problema, porque Dios no nos llamó solamente para venir a la iglesia, ni nos llamó solo para vivir. Nos llamó con propósitos. Gracias, hijo. Hijo, no sé quién es. Nos llamó con propósitos. Ay, soy exagerado. Es por esa razón de que a veces olvidamos que tenemos propósitos y planes que Dios tiene con nosotros, es que cristianos suben y bajan, van y vienen. Cristianos o creyentes que tal vez carecen de raíces que les mantengan firmes en su andar. Alguien les dice algo y van tras ese alguien. Luego viene otro y les dice otra cosa y va tras ese otro. Sin base, sin raíces, sin fundamento. Por eso es importante estudiar la palabra, porque la palabra bien estudiada nos da raíces firmes. Solamente porque no han entendido que sus vidas tienen propósitos en Dios. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo. No me gustan eso. Todo el rato di esto, pero esta vez le voy a decir eso. Crea que Dios tiene propósitos con usted. Debemos entender esto. Dios jamás nos
habría llamado si no tuviese planes con cada uno de nosotros? Dios algo tiene para ti. Dios algo tiene preparado para tu vida. Tiene propósitos, no eres un cualquiera. El Dios eterno te escogió. No somos cualquiera. Algo tiene conmigo Dios. Soy importante para Él. Más allá de lo que los demás me digan, soy importante para Él. Esta palabra, propósito, tiene un significado súper amplio en la Escritura. Y el apóstol Pablo lo desglosa en 2 versos. Aquí me voy a demorar un poquitito. Si no me entiende, después le explico, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. El apóstol Pablo, en versos 29 y 30 de este mismo capítulo 8 que leí de Romanos, dicho sea de paso, los jueves estamos estudiando el libro de Romanos, vamos terminando ya el capítulo 3, vamos al 4 y ahí ya se viene una cuestión espectacular a los que quieran incluirse. Somos como 16 por ahí que nos conectamos, los que quieran ser parte, los días jueves nos conectamos. Dice así el verso 29 y 30 del capítulo 8, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de la predestinación. No es, bueno, después lo voy a explicar un poquito más de detalle, pero no es unos se salvan, otros se pierden. La predestinación, Pablo explica que es para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos de nuevo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo de Dios, sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando dice esta primera palabra del verso 29, porque a los que antes conoció, ese por qué, o ese porque, no porque, ese porque nos habla respecto a ese llamamiento, conforme al propósito. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Aquí nos habla de una preordenación de parte de Dios, que Él tuvo todo ordenado desde antes. No sabemos cuándo es ese antes, porque es en su pensamiento eterno, pero desde antes tuvo todo preordenado. ¿En qué sentido hemos de entender aquí esta expresión a los que antes conoció o preconoció? ¿Cierto? ¿En qué sentido lo tenemos que entender? O a los que predestinó, ¿en qué sentido lo tenemos que entender aquí como lo explica Pablo? Si le entregara una enseñanza sobre la predestinación, tendríamos 2 domingos tal vez. No le voy a entregar una enseñanza sobre predestinación, pero voy a resumirlo para ver si lo podemos captar. El conocimiento de Dios, de su pueblo, lo primero que tenemos que decir es que no puede ser restringido a solamente la mera previsión de eventos futuros. El conocimiento de Dios hacia su pueblo no es solamente lo que Él sabe hacia el futuro, ni el conocimiento de lo que está pasando aquí abajo solamente. Eso limita de lo que estamos hablando. Eso limita el pensamiento de Dios respecto a su conocimiento de su pueblo. Él no solo sabe lo que va a acontecer hacia el futuro, ni una vista así pasajera de lo que va a pasar hacia más adelante. Él no solamente sabe lo que pasa aquí abajo, su conocimiento es mucho más amplio. ¿Podemos decir que ambas cosas significan lo mismo? A los que antes conoció y los que predestinó. ¿Podemos decir que significan lo mismo? No, no significan lo mismo. ¿Por qué no significan lo mismo? Porque el apóstol Pablo es inspirado aquí a tocar 2 aspectos importantes de Dios para con el hombre. Además, no podemos decir que significan lo mismo porque se mencionan 2 cosas por separado respecto a estos 2 términos, a los que antes conoció y los que predestinó. Pablo los separa y menciona 2 cosas distintas al respecto de esto, hablándonos referente a 2 cosas que son inherentes a Dios, su presciencia y su predestinación, que son 2 cosas absolutamente distintas y que Pablo las menciona aquí. Y una es la causa de la otra. La predestinación ocurre a causa de la presciencia de Dios. Es difícil, por cierto, en nuestra mente limitada, a pesar de que algunos dicen que nuestra mente puede alcanzar
lugares impresionantes. Si la trabajamos, no sé qué tanto puede hacer, puede ser. Pero nuestra mente es limitada cuando se habla de entender o de clasificar tal vez los estados de la mente divina respecto a su pensamiento sobre los hombres. Es como muy difícil intentar interpretar el pensamiento divino de su conocimiento respecto a nuestras vidas. Creemos que nuestro hermano Josué nos predicaba un poco sobre conocer a Dios. Lo que podemos conocer de Dios, y que también un poco lo explicó él, es lo que Él nos deja ver de Él. Porque hay muchas cosas que jamás vamos a saber de Él. Porque nuestra mente es limitada. Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Hablando en la predicación de los apóstoles en el aposento alto, ¿cierto? Cuando hablan de quién era Cristo y qué podemos hacer, cuando se preocupan, ¿cierto? Desciende el Espíritu Santo y se preguntan, hermanos, ¿qué haremos ahora? Bueno, ahí empiezan a predicar y dentro de eso el apóstol dice, a Cristo, entregado por el determinado consejo, pero también por el anticipado conocimiento de Dios. Dios ya tenía preparado a su Hijo para este sacrificio de antes. Ese antes, no sé cuándo es. Ese antes es eterno. Y la gente como nosotros, que no somos seres eternos, no podemos imaginar o entender lo que es la eternidad. Solamente cuando Dios nos permita estar en su presencia entenderemos en cierta medida lo que es la eternidad. Veamos que el consejo de Dios aquí se coloca antes de su providencia. ¿Qué es providencia? En griego, providencia es prognosis, que quiere decir presciencia, que nuestro pastor lo ha enseñado durante muchos años. Yo al primero que le escuché hablar sobre presciencia fue nuestro pastor Fernando. Presciencia, que quiere decir antes del conocimiento. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 dice, elegidos, todos nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Así nos eligió a través de su presciencia. Se dice que la elección divina es según la presciencia de Dios, pero probablemente la presciencia o el co-conocimiento o el antes del conocimiento, eso es la presciencia. Probablemente la presciencia de Dios con referencia a su pueblo significa la peculiar complacencia que Dios tiene hacia su pueblo al elegirlos anticipadamente, llena de gracia, llena de amor, llena de bondad. Mientras que la otra palabra que nos habla aquí Pablo, que es la predestinación o la preordenación, cuando habla de la predestinación o de la preordenación de su pueblo, de ellos, significa literalmente el propósito firme de Dios como consecuencia de aquella complacencia que siente por su pueblo. Ese propósito firme de Dios en su ser de salvar y llamar a su pueblo con una vocación santa. Ese es el objetivo de su predestinación o preordenación. Su afán ardiente por salvar a su pueblo y llamarlos con vocación santa. Esto nos muestra entonces, iglesia, que en la mente de Dios, en su conocimiento anticipado de las cosas, Dios nos tenía ordenados desde antes de la fundación del mundo. A todos. Sus planes con nosotros no son antojadizos. Sus planes con nosotros son eternos. Vienen desde antes del conocimiento, porque Él es antes del conocimiento, Él es el conocimiento. Y en su eternidad ya aparecimos nosotros, con un destino, con un plan, con un propósito. Por lo tanto, su llamamiento, Él lo tenía dispuesto desde antes de todas las cosas, de antes de que fundara el mundo. El mundo es consecuencia de nosotros. La creación del universo, de los planetas, todo el universo es consecuencia de que antes de eso estábamos nosotros en la mente de Dios. A los que antes conoció, como primer punto, ese a los que antes conoció significa que
en la carrera de la vida, donde aparece el estudio, ¿cierto?, de los espermatozoides y todo eso, de millones de espermatozoides que emprendían su carrera, Dios sabía que uno de ellos iba a ser concebido y ese eras tú. ¿Y por qué le hablo así de para atrás, de bien para atrás? ¿Por qué? Porque ya Dios nos veía antes de que ese espermatozoide específico ovulara y fuésemos engendrados en el vientre de nuestra madre. Desde antes de eso Dios ya nos veía. Y si hay algo maravilloso que amo leer es cuando el rey David se expresa respecto del conocimiento de Dios hacia él. Dice en el Salmo 139, verso 15 en adelante: no fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y en el verso 16 David dice del conocimiento de Dios hacia él: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión ya lo vieron tus ojos. Así que no me vengan con que eso, ahí no hay vida. Mi embrión vieron tus ojos. Luego dice este verso que hemos leído, 29 y 30, que estamos estudiando antes de predicarles. Dice: también los predestinó. Ya en el vientre y en el proceso de gestación, Dios nos predestinó para algo, tenía un objetivo con nosotros. Predestinar significa dar un objetivo, dar un destino de antemano. Dios ya nos tenía destinados para algo. Predestinación no en el sentido, dije anteriormente, de estos serán salvos y estos no, sino que este es un pasaje que desgraciadamente se ha usado mal. Para llegar a entenderlo necesitaríamos profundizar mucho, pero voy a tratar de resumir un poco, al menos este pasaje, porque hablar de predestinación nos llevaría para muchos lugares, pero específicamente en el contexto de este verso es lo que le voy a explicar hoy. Para llegar a entenderlo, primero tenemos que reconocer el sencillo hecho de que Pablo nunca se propuso que fuera una formulación teológica o filosófica lo que estaba escribiendo, nunca. Él solo escribía inspirado por Dios una carta. Y él nunca se propuso que lo que él dijera fuese una formulación teológica o filosófica. Lo que quería Pablo era que fuera una expresión casi lírica de la experiencia cristiana, que así se entendiera. Si lo tomamos como filosofía estos versos o como teología y le aplicamos las leyes de la fría lógica, querrá decir que Dios escogió a unos y a otros no. Y no es lo que Pablo quiere decir. Pensemos en la experiencia cristiana. Cuanto más la considera un cristiano, más se convence de que él no tuvo nada que ver con ello y que todo es cosa de Dios. Cuanto más piensas en tu experiencia como cristiano, más te respondes: yo no tuve nada que ver en esto, Dios me atrajo de alguna manera y me trajo acá. ¿Alguien cree eso? Yo creo eso. Cuanto más lo analizas, cuanto más lo logras entender, más nos convencemos de que Dios nos escogió y no tuvimos nada que ver con eso nosotros. Jesucristo vino a este mundo, vivió, fue a la cruz y resucitó. Nosotros no hicimos nada para que todo eso sucediera. Esa es la obra de Dios. Nosotros oímos la historia de este amor maravilloso, no la hicimos, solamente la recibimos. El amor despertó en nuestros corazones, vino la convicción de pecado y nos arrepentimos, y con ella la experiencia maravillosa del perdón de Dios y de la salvación. No lo realizamos nosotros, todo es de Dios. Eso es lo que Pablo está pensando aquí. Tú y yo no tenemos nada que ver. Por eso dice Pablo: por gracia, para que nadie se gloríe, porque no tenemos nada que ver. Él me salvó de puro amor y pura gracia, no por obras que yo haya hecho, dice Pablo, sino por la fe, mediante la fe. Luego dice otra expresión y dice: a estos también llamó. Así es que Dios también preparó el momento
para que alguien nos hablara del Evangelio de Cristo. Él nos llamó, Él nos predestinó, Él nos escogió, Él nos justificó, Él nos santificó. No tiene nada que ver contigo. Dice, Él nos llamó. Por lo tanto, que alguien te haya predicado el Evangelio no es casualidad. Dios preparó y propició ese momento para que recibiéramos el Evangelio por fe y llegásemos a ser hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1 verso 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el que tú hoy seas hijo o hija de Dios no tiene nada que ver contigo. Todo tiene que ver con el plan de Dios. De otra manera, yo no estaría aquí. Porque el camino del hombre es solamente de continuo al mal, dice Génesis. Lo malo. Actos de bondad de repente para conseguir cosas, pero de continuo solo vamos a lo malo. Así que si estoy aquí, es porque Él me trajo aquí, es porque Él me escogió, es porque Él me predestinó, es porque Él me llamó, es porque Él me justificó y es porque Él me santificó. Por eso estoy aquí. Por ello, no podemos estar en desconocimiento de algo tan poderoso como el hecho de que Dios tiene un plan, un propósito con cada uno de nosotros en particular. Si bien es cierto, como iglesia tenemos un propósito y un plan, en particular también cada uno tiene un propósito y un plan. Es por eso que somos llamados por Él. No importa, iglesia, hermano, hermana, a dónde quieras ir. No importa a dónde te quieras esconder de repente. Ve que de repente nos queremos esconder, huir, apagamos el celular. Desconectamos las redes para que no nos escriban a WhatsApp, para no leer a nadie, para no... Modo avión. ¿Cuántos han estado aquí en modo avión en algún momento? Amén. Donde no queremos atender nada. Modo avión. No importa cuánto te quieras esconder porque te sientes mal contigo mismo. No importa cuánto quieras huir porque sientes que no quieres estar cerca, no eres digno. No importa a dónde quieras ir. Si Dios tiene un plan y un propósito contigo, está frito, hermano. Te va a llamar de donde sea. David dijo en el hermoso Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y luego dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde puedo ir de su presencia? No hay lugar donde puedas huir de quien te llamó. Pero aunque estemos convencidos de esto, siempre hay quiebres en nuestras vidas. Situaciones que nos hacen sentir que Dios está lejos, tal vez. En ocasiones tenemos que atravesar angustias, adversidades, problemas que obstaculizan nuestra vista y nos hacen entrar en temor, nos hacen entrar en duda. Y no está mal que a veces, y esto lo he enseñado muchas veces, no está mal que a veces sientas que Dios no te escucha o no está. Y creo que muchas veces lo hemos sentido, que hemos orado y no sentimos nada. Y es porque estamos acostumbrados a la experiencia de sentir, sensorial. Si oro, Dios tiene que tocar mi vida. Si oro, Dios tiene que hacerme sentir algo. Y a veces oras y no sientes nada. Lo que no significa que Dios no te esté escuchando. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne, dice la Escritura. Así es que no está mal si a veces sientes que Dios no está, que Dios no te escucha. Este mismo rey David, el mismo que dijo, ¿a dónde iré
de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Y en el verso 27, capítulo 27, verso 1 del Salmo dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este mismo rey David, que muchas veces vio a Dios de esta manera, este mismo rey David escribió en otras ocasiones sintiendo que Dios no estaba. En el Salmo 22, verso 1 dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Salmo 42, verso 9 de los hijos de Coré dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? Así es que en tantas oportunidades, hombres de Dios sintieron que Dios estaba ausente, sobre todo cuando sus enemigos, los afrentaban y sentían la opresión de parte del mundo sobre sus vidas. Se sintieron solos. Cuando olvidas, aunque sea de forma momentánea, el hecho de que eres un llamado, cuando lo olvidas, aunque sea de forma momentánea, de que eres un llamado y un escogido, y que tienes propósitos, y que Dios tiene planes contigo, entonces te desenfocas. Y comienzas a dudar de tu llamado, comienzas a dudar si en realidad soy alguien en el cual Dios haya fijado propósitos eternos. Lo comienzas a olvidar. Gente duda hasta de su salvación. O sea que el poder de la cruz no fue suficiente, el poder de la sangre no es suficiente. Dudas de tu salvación. Gente duda de si Dios los puede o no los puede bendecir. Y eso es porque cuando viene la tormenta, miras la tormenta. Eso es porque cuando viene el problema, miras el problema. Pierdes tu enfoque y miras donde no tienes que mirar. Hebreos capítulo 12, verso 1. Puestos los ojos ¿en quién? Por lo tanto, cuando vienen esas situaciones aflictivas a tu vida, Dios nos invita a no desenfocarnos. ¿Cómo no me desenfoco? Recuerda que eres un llamado. Recuerda que Dios te escogió. Me pueden decir mil cosas los demás. Pueden tratarme mal. Pueden decirme que no sirvo. Pueden decirme que no tengo las capacidades. Pueden decirme que tal vez he sido olvidado. Lo que quieran decirme. Pero mi Biblia y tu Biblia de parte de Dios dicen que Él me escogió. No tu amigo, no tu familia, Dios te escogió. Cuando piensas en eso, no te desenfocas. Romanos 8:28. Y sabemos, no encuentro forma más espectacular de partir este verso. Porque hay cosas que no sabemos, pero hay algo que sí sabemos, dice Pablo. Y es que a los que aman a Dios, o sea, a todos los que decimos amarlo, sabemos que todas las cosas, ahora hable conmigo, diga todas, más fuerte, todas las cosas les ayudan a bien. Es que mire lo que les ayudan. El problema es que cuando estamos en esas cosas que nos afligen, sentimos que no ayudan. Señor, quita de mí este problema. Recuerden siempre a Pablo: quita de mí esta aflicción, quita de mí este aguijón. No, Pablo, que te baste mi gracia, porque lo que estás pasando yo lo estoy utilizando a tu favor. Eso es lo que está explicando aquí Pablo. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí nos va a ayudar una de las versiones que nos mencionaba el hermano Josué, que es la Nueva Versión Internacional, que utiliza esta traducción más dinámica y que interpreta de una manera más puntual ciertos textos, porque a veces traducir, y como decía él muy bien,
palabra por palabra, esta traducción más literal, palabra por palabra, muchas veces se salta la interpretación del texto. Si usted leyera una Biblia en griego o una Torá en hebreo, se va a dar cuenta que no tienen sentido de lectura. No tienen sentido de lectura. Usted lee cosas. Un día voy a venir a una predicación y le voy a leer el texto en original y usted va a decir, ¿qué está leyendo, caballero? Eso no es la Biblia. Y se va a dar cuenta que no se entiende nada. Por lo tanto, hace falta que alguien la interprete para traer el texto. Y en eso ayuda mucho estas versiones más actualizadas para interpretar más el sentido de la frase completa. Y me gusta cómo nos ayuda aquí la Nueva Versión Internacional a interpretar este texto más en su sentido más global de lo que Pablo quiso decir, más literal. Miren, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Quién dispone las cosas? Buenas y malas. Él no trae el mal sobre la gente. Yo no creo en un Dios que sobre sus hijos traiga el mal. Él permite, Él dispone que las cosas sucedan. Él es el que da paso. Recuerden a Job. Cuando Satanás quiso atacar a Job, Dios le dijo, te permito hasta este punto. De aquí para allá no te pasas, no le tocas su vida. Dios permitió, pero ¿quién atacó a Job? ¿Quién atacó a Job? Satanás. Y aquí dice, ahora bien sabemos que Dios, estamos acá, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es mucho más claro, es mucho más específico entenderlo. Así es que, iglesia, si sientes que eres un llamado, si sientes que tienes propósito, entonces debes saber que todas las cosas son dispuestas por Dios. Todo lo que vivimos, Dios lo permite. Él lo dispone porque Él sabe lo que necesitamos vivir, lo que necesitamos experimentar y atravesar para que nuestro propósito sea cumplido. ¿Cómo se va a cumplir el propósito de Dios en mi vida si yo le digo cómo tiene que actuar? ¿Cómo se va a cumplir el propósito y el plan de Dios para tu vida si le estamos diciendo, Dios, yo creo que deberías obrar de esta o de esta otra manera? ¿Cómo va a suceder eso? Imposible, porque para que el plan de Dios se cumpla tiene que obrar de acuerdo a sus propósitos y no los míos. Todo lo que estás viviendo. Y he tratado de aprender esto, porque no es fácil. No es fácil. A veces pasamos cosas que creemos que no es Dios. Tal vez las cosas malas estás en lo correcto, no es Dios. Pero Dios lo permite. No es Dios destruyendo tu vida. Pero Él lo permite. Porque no va a permitir, a su vez, que sufras más de lo que Él tiene planeado que vivas para que se cumplan sus planes. Y dice, oh, qué malo el Dios al que sirven ustedes, tienen que pasarles cosas malas para que crezcan. No es así. No es que sea un Dios perverso y malo que se goza en el sufrimiento de sus hijos. Dice la Escritura que junto con la tentación, junto con la prueba, Él nos da la salida. Y si tú te fijas, todo el mundo en general sufre momentos difíciles. Pero cuando estamos en la iglesia, como que inmediatamente aludimos a que no deberíamos pasar tristeza y dicen, ese Dios es malo porque los hace vivir momentos difíciles. Y yo digo, en inglés, ¿what? Yo digo, ¿qué? ¿Acaso esta sociedad no está podrida por su maldad? ¿Acaso no diariamente y continuamente están pasando por momentos aflictivos de un tamaño gigantesco sencillamente porque sí? Pero cuando tú estás en el cristianismo, ay, es que Dios es malo.
Hermano, esos momentos aflictivos Dios los permite para darte algo, para llevarte a un nivel mayor, para cumplir planes y propósitos eternos en tu vida. ¿De qué estamos hablando? Dios dice: he dispuesto de tal forma las cosas que esa tormenta que hoy vives, que ese problema que hoy atraviesas, ese ataque de Satanás que ha ejercido sobre ti, sobre tu familia, sobre tu ministerio, yo lo voy a cambiar. Porque todas las cosas las he dispuesto para tu bienestar. Dios quiere tu bienestar. Dios quiere que estés bien. Y voy concluyendo. José, que ustedes lo conocen, se enfrentó al triste escenario de sus hermanos que lo vendieron. Primero lo quisieron matar, luego dijeron: no lo matemos, vendámoslo. Lo quisieron destruir, quisieron hacerlo desaparecer. José entrega un mensaje glorioso en Génesis capítulo 50. Que luego de que sus hermanos se presentaron ante él, luego de que ya estaba posicionado en Egipto como uno de los más grandes, sus hermanos se presentaron ante él y se inclinaron delante de él. Se cumple su sueño. Se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos, como tú ganaste, se cumplió lo que dijiste, nos rendimos, somos tus esclavos. Y José, imagino levantándolo, les dice: no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Y en el verso 20, creo que es uno de los versos más gloriosos de Génesis en el libro en general, José remata este libro con esta frase y dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios transformó ese daño en bendición. Ustedes quisieron destruirme y matarme, pero Dios transformó esa muerte en vida. Ustedes quisieron esclavizarme, pero Dios cambió esa esclavitud en libertad. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Iglesia, lo que el enemigo tenga planeado en tu contra para destruirte, lo que nuestro enemigo ha planeado para derrotarnos, Dios lo va a transformar en bendición. Tu batalla va a ser transformada en victoria. Tu aflicción va a ser cambiada en bendición. ¿Habrá alguien que crea esa palabra aquí? Dios lo va a cambiar. Es cierto que las tormentas de la vida pareciera que no podemos a veces soportarlas y se vuelve agobiante, se vuelve aflictivo, nos pesa, pero Dios ha puesto propósito en tu vida y Dios te ha dado sueños. Entonces debemos pasar por las pruebas para ver el cumplimiento del propósito de Dios. T.D. Jakes dijo un día: cada sueño tiene que pasar la prueba del desánimo. Cada sueño tiene que pasar la prueba del desánimo para ver qué tan firme es, ¿cierto? A veces quisiéramos que todo fuera facilito. Conoce a Cristo y cambiará tu vida y tus problemas se van a ir. Mentira del diablo, iglesia. Las pruebas siempre van a estar. La diferencia es que tengo uno más grande que está conmigo y que en medio de esas tribulaciones me va a llevar a victoria y que en medio de esas tribulaciones me va a llevar a bendición. Entiende esto. Tenemos que pasar por esa prueba, por esa situación, esa circunstancia, pero no es nada más que eso, una circunstancia. Y circunstancia se traduce como un suceso, como un incidente, como un acontecimiento o como simplemente un accidente. En otras palabras, eso malo, difícil, adverso que estás viviendo no es permanente. Lo único realmente
realmente que es permanente, lo único que realmente es eterno, lo único que va a durar para siempre es tu llamado, es tu propósito, son los planes que Dios tiene contigo. Por eso no te desesperes, no te desalientes, que la tormenta puede soplar fuerte, te puede estar agarrando, puedes estar zarandeando, pero es verdad que ustedes planearon hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Dios lo va a cambiar. Aquí que le esté pasando mal en algún área, sí, amén, todos. Hay algo con lo que no podemos. Levánteme la mano los que viven algo con lo que no pueden. Hay honestidad en nuestros corazones. Hay cosas con las que no podemos. Cosas con las que Dios te ha nutrido para que puedas. Pero otras con las que no podemos. Con las que todos los días peleas. Te hacen rabiar, ¿cierto? Dice, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? Yo quiero servirte con un corazón limpio, noble. Quiero servirte con libertad y no puedo. De ese te estoy hablando. De esa frase del no puedo, ¿cuándo la mencionas? Cuando mencionas ese no puedo, de ese no puedo te estoy hablando. Todos lo vivimos. Todos tenemos un no puedo. Pero en medio de ese no puedo, Dios dice, lo voy a cambiar. ¿Alguien cree esa palabra? Si crees esa palabra, cierra tus ojos y levanta tus manos y dile al Señor, creo esa palabra, Señor. Dile ahí en honestidad en tu corazón, este es mi no puedo. Esta es mi aflicción, esta es mi debilidad, este es mi momento difícil. Pero Señor, creo esta palabra. Tú lo vas a cambiar. Tú lo vas a cambiar. No yo, tú lo vas a cambiar. No yo porque yo no puedo. Tú lo vas a cambiar. Tú lo vas a transformar. Dios puede hacerlo. Dios puede y quiere hacerlo. Y tal vez hoy sea ese día donde Dios lo haga, donde Dios lo transforme, donde Dios lo cambie, donde Dios transforme esa situación en bendición para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu matrimonio, para tus hijos. Cree esta palabra, por difícil que sea, por adverso que sea, Dios puede cambiarlo, Dios puede transformarlo. Dios puede. Yo quiero orar para que tengas fe en este día. ¿Por qué no vienes aquí al altar para que oremos juntos? Ven, ven, ven. Y si puedes, como siempre te lo pido, agarra de la mano a alguien y tráelo acá adelante y ora por él. Ven acá adelante con alguien. Ven, trae a alguien. Agárralo de la mano, agárralo del brazo, abrázalo y tráelo acá y oremos juntos. Todos tenemos algo que presentar ante Dios. Todos estamos viviendo esos momentos que nos afligen continuamente. Y si hoy estás aquí, es porque Dios tiene planes y propósitos contigo y no va a dejar que salgas de este lugar igual. Trae a alguien acá adelante. Tú mismo ven aquí al altar, acércate lo más que puedas. No te va a pasar nada acá adelante. Vamos a orar juntos.